A veces me pregunto cómo puede romper la calma de una casa con una simple acción. Aquel día, justo después de salir de la ducha, aún con el vapor pegado a mi piel y el cabello mojado resbalándome por la espalda, escuché la puerta abrirse sin previo aviso. No le di importancia al principio, porque nunca cerraba con llave. En este edificio todos confiábamos unos en otros, quizá demasiado. Cuando levanté la mirada, él ya estaba dentro. Mi vecino. 35 años, siempre educado, siempre con una sonrisa tranquila cuando nos cruzábamos en las escaleras. Entró buscando sal, eso dijo después. Pero en ese momento solo se quedó inmóvil, como si el mundo entero se hubiera detenido al ver cómo estaba vestida. O mejor dicho, cómo no estaba vestida. Yo, con la piel aún húmeda y la ropa mínima, él, con una mirada que no sabía dónde posar. Sentí como me ardían las mejillas. Fue un instante que pareció eterno, una mezcla de sorpresa, vergüenza y algo más difícil de nombrar. No sé por qué no corrí a cubrirme. Quizá la sorpresa me dejó clavada en el suelo. Quizá había algo en su expresión, una mezcla de torpeza y respeto, que me impidió reaccionar de manera brusca. Él tartamudeó un perdón, que sonó sincero, nervioso. Pero no se marchó. Su mano seguía sujetando el pomo de la puerta, como si él mismo dudara entre salir corriendo o quedarse y arreglar el momento incómodo. Algo en su postura, en sus hombros tensos, en su respiración contenida, me hizo esbozar una pequeña risa. Suave, inestable, casi vulnerable. Una risa que rompió el hielo entre nosotros. Fue entonces cuando él dio un paso dentro de la cocina, con cautela, como si temiera invadir un espacio sagrado. Dijo que las puertas estaban abiertas, que pensó que yo estaría preparando el café o doblando ropa. Yo asentí, tratando de recuperar algo de dignidad mientras sentía el aire fresco recorrer mi piel expuesta. Él preguntó si estaba bien. Su voz era baja, cálida, preocupada. Y aunque el momento era embarazoso, había en su tono una honestidad que me sorprendió. No podía mantenerle la mirada mucho tiempo, lo confieso. Sentía algo extraño, un cosquilleo que no tenía que ver solo con la vergüenza. Decidí ofrecerle la sal para que la situación terminara rápido, pero cuando nuestros dedos se rozaron al pasarle el frasco, él tampoco se apartó. Ese roce leve, casi accidental, dejó una estela que ninguno de los dos esperaba. Me dio las gracias, pero aún así no se movió hacia la salida. Era como si el silencio nos envolviera a ambos, denso, cargado de significados que no nos atrevíamos a decir. Observé cómo respiraba más despacio, cómo su expresión cambiaba, suavizándose. Me dijo que le sabía mal irse así, que no quería que yo pensara que él era un hombre sin tacto. Que quería asegurarse de que no me había incomodado demasiado. Quizá fue esa preocupación lo que me detuvo. Quizá fue algo en el que nunca había notado antes. O quizá fueron las gotas de agua que aún me caían por el brazo, recordándome lo vulnerable que era ese instante. No lo invité a quedarse. Pero tampoco lo eché. Hubo un silencio breve, íntimo, que él interpretó como un permiso. Dijo que, si no me molestaba, podía quedarse un minuto, hablar, aclarar las cosas. Y yo, en vez de pedirle que se marchara, asentí. Había algo entre nosotros, inesperado, súbito, que ninguno buscó, pero que apareció igual. Cuando él cerró la puerta con suavidad, ya no había vuelta atrás. No sé si fue el sonido leve del clic o su respiración un poco agitada lo que me hizo entender que aquella visita, que debía durar apenas unos segundos, ya se había convertido en algo distinto. Me cubrí ligeramente los brazos, más por costumbre que por pudor, aunque la verdad es que el pudor ya estaba desordenado desde el primer instante. Él se quedó de pie, sin acercarse demasiado, como si temiera que un paso en falso rompiera el frágil equilibrio que nos sostenía. Me miraba con un respeto extraño, casi tierno, como si no supiera muy bien cómo comportarse en un escenario que ninguno de los dos había elegido. Yo también estaba desorientada, intentando respirar de forma normal, aunque sentía el corazón acelerado como si hubiera corrido una maratón. Me dijo que no quería que pensara mal de él. Que lo último que deseaba era dar la impresión de haber invadido mi intimidad de esa manera. Hablaba despacio, eligiendo las palabras, como si cada una pesara demasiado. Y yo escuchaba.
Escuchaba porque había algo en su voz que me atrapaba, un matiz vulnerable que no había notado en él en todos estos años de ser simplemente vecinos. Me apoyé en la encimera para obligarme a mantener cierta distancia, pero aún así sentí que algo entre nosotros se estaba acercando sin necesidad de pasos. Era como si el silencio, que normalmente es tan incómodo, se hubiera convertido en una especie de puente. Un espacio donde no había urgencia, solo una conexión inesperada. Él mencionó que últimamente se sentía solo. Que a veces necesitaba hablar con alguien. Que no esperaba encontrarme así, pero ahora que estaba allí, de pie frente a mí, sentía que marcharse de inmediato sería casi una falta de respeto. Sus palabras no eran directas, pero la intención se entendía. No buscaba aprovecharse del momento. Buscaba, no sé, quizá sinceridad, o quizá compañía. Yo asentí de nuevo, y ese pequeño movimiento pareció darle permiso para continuar. No se acercó, pero sí relajó los hombros, como si por fin pudiera respirar sin miedo a equivocarse. Él habló de lo extraño que puede ser vivir puerta con puerta y no conocer realmente a la otra persona. De cómo a veces una situación incómoda revela más que cualquier conversación de escalera. Sentí una especie de corriente tibia, difícil de explicar. No era solo vergüenza, tampoco simple curiosidad. Era ese tipo de sensación en la que uno intuye que está cruzando una frontera, pero no desde lo prohibido, sino desde lo humano. Él me miraba sin invadir, sin exigir, observando cada gesto mío para asegurarse de que estaba bien. Pensé en decirle que podía sentarse, que podíamos hablar con menos tensión. Pero no lo hice. En su lugar, di un paso hacia la ventana y él me siguió con la mirada, no con el cuerpo. A veces, el hecho de que alguien no se acerque dice más que cualquier acercamiento. Me contó algo breve sobre su día, una tontería, pero lo hizo con esa voz baja que casi obliga a escucharlo. Yo también me relajé un poco. Crucé los brazos, luego los dejé caer, respiré más hondo. Quizá fue entonces cuando me di cuenta de que ya no pensaba en la ropa que llevaba puesta, ni en la sorpresa inicial. Pensaba en él. En cómo se había quedado. En lo que ese gesto decía. Hubo un momento en que nuestras miradas se encontraron más tiempo del normal. No fue atrevido, no fue descarado. Fue sincero. Y por un segundo, tuve la sensación de que algo invisible se movía entre nosotros, como un hilo que alguien tensaba muy despacio. Él preguntó si podía quedarse un poco más. Su voz sonó casi como un susurro. Y yo, que al principio quería desaparecer, simplemente dije que sí. Sin pensarlo. Sin protegerme. Solo sí. Es extraño como a veces la vida cambia en un instante que nunca planeaste. Cuando él se quedó allí, en mi cocina, con esa mezcla de torpeza y sinceridad que rara vez se ve en un adulto, comprendí que el momento ya no iba sobre la sal, ni sobre el susto inicial. Ni siquiera sobre la vergüenza. Era otra cosa. Algo más suave, más íntimo, más humano. Se acercó solo un paso, lo justo para no invadir, pero suficiente para que su presencia se sintiera distinta. Me dijo que no quería marcharse sin aclarar que nunca tuvo mala intención. Que lo último que deseaba era que yo me sintiera vulnerable por su culpa. Sus palabras fueron simples, pero tenían un peso que me tocó más de lo que esperaba. Yo asentí. No necesitaba grandes discursos. Él ya había demostrado todo con su actitud. El ambiente se volvió más tranquilo. Menos tenso. Más cálido. Hablamos unos minutos, cosas pequeñas, sin importancia, pero que parecían tener un sentido nuevo solo por el hecho de que estábamos allí, solos, compartiendo un momento que ninguno planeó. Sentí que algo dentro de mí se aflojaba, como si dejara de sostener una puerta demasiado tiempo. Al final, él sonrió de esa manera tímida que nunca antes le había visto. Me dijo que era mejor irse, no porque quisiera, sino porque temía que quedarse más cambiara algo entre nosotros que quizás no debía cambiar tan deprisa. Y esa cautela, esa manera suya de tratar el momento con cuidado, fue la parte que más me desarmó. Lo acompañé hasta la puerta. Allí se detuvo un segundo, como si quisiera asegurarse de que yo estaba bien. Yo lo estaba. Más de lo que podía admitir. Cuando salió, el silencio volvió a llenarlo todo, pero ya no era el mismo silencio de antes.
Había algo distinto en el aire, como si una puerta invisible entre nuestros mundos se hubiera abierto apenas un poco. Esa tarde, mientras me secaba el cabello y guardaba la toalla, me descubrí sonriendo sin razón. Y entendí que, aunque nada pasó, algo sí cambió. Algo pequeño, inesperado, que quizá con el tiempo encontraría su propio camino. A veces, la vida toca suavemente. A veces entra por una puerta que olvidaste cerrar con llave.